Capital Sonoro. Ahora. Hola, les damos la bienvenida a Ahora, un podcast, un informativo que de manera concisa les trae varias de las noticias que mueven la agenda informativa de Bogotá, de Colombia y en ocasiones del mundo. Mi nombre es Juan Pablo Conto, hoy es miércoles 10 de abril de 2024 y como es costumbre arrancamos con nuestro dato del día. Hoy Carlos Fernando Galán cumple 100 días como alcalde y precisamente hoy hablamos de eso en nuestra emisión de mediodía que pueden ver todos los días por nuestras plataformas o repetir luego por YouTube. La idea de los 100 días, que tanto se ha popularizado en los medios desde hace varios años, no es en realidad muy diciente, por lo obvio, son apenas 100 días y es difícil sacar un balance de ahí, pero puede servir como excusa para mirar algunos indicios de cómo arranca la cosa. Así pues, la invitación es a que apenas terminen de escuchar este podcast, vayan a YouTube y miren la información que les preparamos en la emisión al respecto. Dicho el dato, vamos ahora con más noticias aquí en Ahora, un podcast. Ahora, un podcast. Ayer, martes 9 de abril, se supo que la Fiscalía había radicado un escrito de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez señalado de soborno en actuación penal y fraude procesal. Es decir, el expresidente va a juicio. Hoy Mauricio Pichot pasará a esta sección, para su acostumbrada nota, al ser alguien que ha tenido clara o ha seguido esta historia. Mauricio, bienvenido, cuéntenos en qué contexto sucede este llamado. El contexto en el que sucede este llamado es en el de una nueva Fiscalía General de la Nación a partir de la llegada de la doctora Luz Adriana Camargo Garzón. Se habían presentado dos intentos por parte de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, como ustedes recordarán y la audiencia también, en el sentido de buscar la preclusión, es decir, el archivo de esta investigación, situación que fue rechazada por dos juezas de la República. A partir de allí, llega un nuevo fiscal al caso hace apenas unos días y es el que produce este llamamiento a juicio contra el hoy expresidente Álvaro Uribe Vélez. Mauricio, usted le ha hecho seguimiento a todo este enredo. Denos un poco el relato de cuando empieza esta historia por allá en 2012 con Iván Cepeda, para darnos como ese contexto más amplio. Este relato comienza con el congresista Iván Cepeda Castro. Por allá hace alrededor de 12 años, hace casi 12 años, comienza toda esta situación cuando el congresista Cepeda Castro lleva a cabo un debate en el Congreso de la República por los presuntos vínculos del hoy expresidente Álvaro Uribe Vélez y entonces senador y su hermano Santiago con grupos paramilitares, especialmente a partir de informaciones que se conocían, entre ellas una investigación que hizo el senador Cepeda Castro y que dio origen a un libro de lo que ocurría en la finca Guacharacas, en el departamento de Antioquia, propiedad de la familia Uribe Vélez. En ese debate, el señor Uribe Vélez dice que el señor Cepeda andaba por cárceles colombianas y por cárceles del exterior buscando testimonios en contra de él y su familia que lo vincularan con grupos paramilitares. Eso fue lo que dijo el presidente Uribe en su momento, en esa situación que tiene que ver con el debate que se llevó a cabo en el Congreso de la República por ese año. Y también señaló en su momento a Canal Capital y al Canal Internacional Telesur como cómplices y como aliados del narcoterrorismo. ¿Y a qué conclusión se llegó? Pues se voltea todo, la historia tiene un verdadero giro porque quien acusaba termina acusado. La conclusión a la que se llegó, compañeros, es que el presidente ya fuera del ejercicio, expresidente en esos momentos, Uribe Vélez, sale hacia la Corte Suprema de Justicia a interponer una denuncia contra el congresista Cepeda que estaba relacionada con esa actividad que mencioné hace algunos minutos, la supuesta presencia del senador Cepeda Castro en cárceles nacionales e internacionales buscando
testimonios en contra del señor Uribe Vélez y de su familia. Lo que ocurrió fue que unos meses después, a partir de la investigación de la Corte Suprema de Justicia, el proceso se voltea completamente y se va en contra del expresidente Uribe Vélez, puesto que la Corte llega a la conclusión de que quien presuntamente ha pagado testigos, ha manipulado testigos y ha cometido fraude procesal es el señor Uribe Vélez. Ya, ¿y qué pasó luego? Pues este caso se buscó archivar por parte de la Fiscalía Francisco Barbosa un par de veces. Claro, en efecto, lo que ha pasado y lo que ocurrió unos meses después, un tiempo después, es que se buscó por parte de la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de los entonces fiscales Néstor Humberto Martínez Neira y Francisco Barbosa Delgado, archivar, precluir en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, situación que no ocurrió, como lo mencionaba hace algunos minutos, pues unas juezas de la República, 2 específicamente, determinaron que no se debía archivar, precluir el proceso y que por el contrario tenía que seguir adelante. ¿Cómo ha reaccionado Uribe a este llamado, Mauricio? Sí, la reacción que ha tenido el expresidente Uribe Vélez es que ha culpado y ha señalado a quienes él considera sus enemigos políticos de una persecución por animadversión de ellos en su contra. Ha dicho también que el actual fiscal general de la Nación, la doctora Luz Adriana Camargo Garzón, por haber trabajado en temas anticorrupción en Centroamérica, especialmente en Guatemala, con el hoy ministro de Defensa Iván Velázquez, tiene algún tipo de injerencia en su contra en relación con la decisión que tomó la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué podemos decir de otras reacciones que ha habido? Sí, ¿qué otras reacciones ha habido, compañeros? Ha habido reacciones del Gobierno Nacional por parte del ministro de Justicia, Néstor Osuna, en el sentido de informarle al expresidente Álvaro Uribe Vélez que el gobierno no lo está persiguiendo. Mauricio, muchas gracias por la información. Le voy a pedir que me acompañe con algunos titulares de noticias. Arranco con esta nacional de política exterior. Los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro dieron declaraciones luego de su encuentro en el Palacio de Miraflores. Indicaron que buscarán la estabilidad política y seguir apoyando la mesa de diálogos de la paz total en Colombia. Recordemos que recientemente hubo tensiones diplomáticas cuando el gobierno colombiano aseguró tener una preocupación por la falta de garantías de los candidatos de la oposición venezolana para participar en las elecciones presidenciales de julio. A esto, el gobierno venezolano lo llamó una injerencia en los asuntos internos. A pesar de esto, Venezuela invitó a Colombia a ser observador electoral en sus elecciones del próximo 28 de julio, junto con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. También Nicolás Maduro expresó su compromiso de apoyo a lo inherente a las mesas de diálogo entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional ELN y con el autodenominado, el llamado Estado Mayor Central de las FARC-EP, con los cuales Venezuela ha venido actuando como garante. Y además de esto expresaron satisfacción por los avances que en materia comercial se vienen observando luego del inicio de la normalización de las relaciones políticas y diplomáticas en agosto de 2022. Y les presento esta información nacional sobre la salud, tema al que le hemos estado haciendo seguimiento en este podcast. Por intervención y por instrucciones del presidente Gustavo Petro, el gobierno nacional instauró lo que se conoce como un PMU, es decir, un puesto de mando unificado para, según explicaron, garantizar el derecho a la salud. Se conoció que la medida que entró en vigencia desde este martes 9 de abril es liderada por el ministro de Salud y está integrada por los interventores y la Superintendencia de Salud, así como por la Superfinanciera y el Ministerio de Hacienda. Voy con una de Bogotá, de seguridad. Luego de una serie de operativos en la capital desde la madrugada de hoy, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la captura de 18 sospechosos vinculados a actividades criminales en la ciudad. Estas detenciones son el resultado de una operación coordinada que se llevó a cabo en 3 localidades clave de la capital: Suba,
Usme y Ciudad Bolívar. El gobierno nacional aseguró, compañeros, que se dará apertura a entes de control para que se haga veeduría para la vigilancia de los recursos y el goce efectivo de los derechos de los usuarios. Busca también el Ejecutivo garantizar la participación de los usuarios y garantizar que ninguna EPS deje de prestar el servicio. Su principal objetivo es no repetir la historia de las EPS intervenidas. Este PMU haría una evaluación permanente del modelo de salud para, según explicó el gobierno, abro comillas, poner en marcha un modelo preventivo y predictivo que beneficie a toda la población colombiana, cierro comillas. Cierro con una de Bogotá. Recuerden que la alcaldía de Bogotá ordenó el racionamiento del agua por sectores en intervalos que durarán 24 horas a partir de este jueves 11 de abril para hacer frente a la sequía que ha disminuido a mínimos inéditos el nivel de los embalses de la ciudad. No creo que nadie que nos escuche no se haya enterado, pero bueno, el punto es el siguiente. Mañana el turno número 1 incluye a las localidades de Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, Santa Fe, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén. Va de la siguiente manera. Entre calles 116 y calle 85, con carreras segunda y 45. Entre calles 85 y calle 53, entre carreras séptima y 45. Entre calles 85 y calle 26, entre avenida Caracas y carrera 68, y entre calle 26 y calle 44 Sur, entre carreras sexta y carrera 68. El llamado por parte de las autoridades distritales de Bogotá sigue siendo el mismo. Por favor, más responsabilidad con el agua. Estos horarios, estos racionamientos, cortes, tendrán una duración de 24 horas, es decir, irán desde las 8 de la mañana del inicio hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Recuerden que ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. La producción de este episodio estuvo a cargo de Fernanda Rojas, la asistencia de producción a cargo de Daniel López, la edición de Cian Bernardo González, la escritura está en las manos de quien les habla, Juan Pablo Conto, la dirección a cargo de Andrés Páramo y gracias a Mauricio Pichot por acompañarnos el día de hoy. Nos escuchamos mañana nuevamente. Según el oráculo Google, el clima en Bogotá este jueves tendrá una mínima de 7 y una máxima de 21 grados centígrados con un 10% de probabilidades de lluvia. Necesitamos lluvia. No olviden ahorrar agua. Seamos muy responsables en su uso. No termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Chao, adiós. Este contenido es financiado con los fondos del Fondo Único de TIC. Capital Sonoro.